hay atraso cambiario. Es una de las raras situaciones en las que casi todos los economistas o los que andamos alrededor de la economía estamos de acuerdo en que hay algo que anda mal, excepto el gobierno y los que defienden al gobierno sin mucho análisis racional, sino porque si lo dice el gobierno debe ser que está bien y porque además todo estuvo mal antes. El problema es que no hay dólares, todo lo demás se construye alrededor de esto, pero esto es algo tan viejo. Marcelo Diamant en la década del 60 y la década del 70 ya hablaba de esto, hablaba del dólar pampeano, de por qué los argentinos nos comíamos lo que exportábamos, entonces los dólares faltaban y nunca eran suficientes, sino que pasaron 50, 60 años y no se han resuelto el problema de fondo. Y además hay que decirlo también, el incesante péndulo entre liberalismo aperturista y restricto total, el proceso militar, el menemato, ahora, un poco menos el macrismo, pero un poco menos. Y el otro, el proteccionismo a ultranza, combinado con una mala concepción del estado de bienestar y con una corrupción que los países que tienen un buen estado de bienestar no pueden tolerar, eso es lo que ha hecho que estemos ahora con los mismos problemas que hace 70 años, más o menos. Faltan dólares. Y a eso sumado, para mí la estrategia que ha tomado el gobierno para parar la inflación, que también ha sido un problema endémico de la Argentina, por lo menos desde el primer peronismo. Antes no había inflación en la Argentina, pero desde el primer peronismo empezó a instalarse. Todo esto es una ecuación. Ellos decidieron que la mejor forma de parar la inflación era usar como ancla el tipo de cambio. No es ninguna novedad, lo hizo Martínez de Oz. Ya se intentó varias veces. La convertibilidad era más o menos eso. Y esto no ha sido ni siquiera muy exitosos hasta ahora, porque estamos todavía con que 2,2% de inflación, pero esto lejos está mensual, no anual. Si fuera que estamos con un 2% anual, y bueno, paramos la inflación, por lo menos el sacrificio tenía sentido, valió la pena. Todavía no está muy claro. No funciona solo eso, pero además eso funciona en el corto plazo. Y en el mediano y largo plazo necesitas políticas que te garanticen dólares. Y para poder tener dólares genuinos necesitamos tener un perfil exportador que no sea solamente primario y que no dependa única y exclusivamente de los vaivenes de los precios internacionales de las commodities, que además no fijamos nosotros. Argentina tiene un perfil productivo que no tienen muchos países, ciertamente casi ninguno en América del Sur. Brasil, no hay más. Chile no tiene ninguna industria, ninguna cosa productiva que valga la pena, todo primario. Chile. Todo el mundo se llena la boca usando a Chile como ejemplo, y ahora Perú. Perú es el nuevo alumno bueno de todo esto. Pero son economías que dependen especialmente de la exportación primaria, del cobre. Chile, del cobre y otros minerales. Perú, ¿les va bien? Les va bien. ¿Tienen gran estabilidad? Tienen gran estabilidad. Piensan seriamente en mantener el valor de la moneda local, lo hacen, cosa que acá no se hizo. Si hay que achacarle la mayor culpa que yo veo en las gestiones del kirchnerismo, o la última gestión de Alberto, que bueno, era kirchnerismo también, era su desprecio por defender el valor de la moneda. La emisión imparable de moneda sin respaldo y que nadie quiere, porque Estados Unidos también emite moneda sin respaldo.
pero todo el mundo quiere dólares, en cambio nadie quiere pesos. Esto es algo que Milei repitió como un mantra en su campaña, después cambió un poco de idea, pero volviendo al punto de partida, hay atraso cambiario, todos los economistas, hace unos días salió una nota excelente en el Clarín de Rapoport, muy buen economista, que además lo pone tan claramente que más que repetir lo que dice, remitiría a buscar esa nota de Clarín de hace 2 o 3 días. Excelente, pero el tema es ese, hay atraso cambiario, pero lo que subyace es que ese atraso cambiario está combinado con una escasez de dólares y el gobierno por el momento está apelando a toda clase de triquiñuelas financieras, contables, para tener planchado los dólares libres. El MEP y el contado con liqui. El dólar blue no le interesa al gobierno, no le interesa a nadie, porque finalmente es un mercado muy chiquitito que no mueve nada. Ahora, pero los otros sí, los dólares financieros. Tratado, porque esto que lo veo yo, y no porque haya trabajado tanto tiempo en el fondo, pero los economistas del fondo también lo ven. Y además esto está en contra de todos los principios de la ortodoxia, y digo ortodoxia en un sentido amplio, ¿no? Que cualquier economista mira las cosas estas y no puede no ver lo que es evidente. Decir que no hay atraso cambiario porque no hay déficit fiscal, que es lo que repite una y otra vez el presidente, no se sostiene en absoluto, porque vos mirás los valores, los precios relativos de las cosas, mirás una serie histórica, que no se puede saber cuál es la paridad teórica de equilibrio en un momento dado, que también lo dice Milei, y eso metodológicamente critica a todos los econochantas. Es cierto, no se puede saber en un momento dado, pero si mirás las estadísticas, si mirás las series históricas, ves una tendencia, y cuando estás muy marcadamente por debajo de una tendencia, y además cuando resulta que estás ir a llenar una canasta de supermercado te sale más caro en Palermo que en Madrid, en París o en Nueva York, hay atraso cambiario. Porque además, digámoslo, los sueldos no son ni los de España, ni los de Francia, ni los de Estados Unidos. Esto es el meollo del fracaso del programa económico de este gobierno, que es tener un atraso cambiario y los valores relativos más altos de América Latina con los salarios más bajos de América Latina. Eso no se sostiene funcionalmente. No hay, además de carecer por completo de una, claro, para ellos, con su lógica teóricamente anarco-libertaria, hablar de política industrial es como hablar de Lucifer, es mencionar a Satanás. Pero bueno, es una pena lo que está pasando en el mundo porque, y esto en alguna intervención en la fundación hace un par de años yo había dicho esto, que Biden en su momento, porque la economía norteamericana anduvo muy bien durante un buen tiempo, después perdía las elecciones porque estaba viejo y gaga, y además porque Trump es un mentiroso tremendo y no siempre los buenos ganan, eso también es una ficción. Schopenhauer escribió extensamente acerca de por qué los malos son los que tienden a llegar a las posiciones de poder y aferrarse a ellas, y el buenismo no paga. La revolución Trump-Milei puede ayudar siempre que haya negocio para Trump. ¿Qué negocio hay para Trump? Vamos a ver. Elon Musk algún negocio habrá hecho todavía. Elon Musk trajo Starlink, está por ahí, que yo sepa no ha habido un solo dólar de inversión extranjera directa que provenga de Elon Musk o de sus empresas. Por ahora viene hablando. Tal vez lo haga, ¿por qué no? Hay mucho para ganar con el esquema, para ganar desde un punto de vista de una inversión extranjera
que viene a pagar por muy poca plata activos que a la sociedad argentina le llevaron generaciones construir, como las privatizaciones de Menem. Lo de las privatizaciones de Menem, alguna vez, si se revisa la historia, se regalaron, se mal vendieron las joyas de la corona, el capital social acumulado en la Argentina por 2 o 3 generaciones, o tal vez hasta 4 generaciones, y eso por 50.000 millones de dólares de entonces, que serían hoy 100, 110.000 si querés. ¿Y qué quedó de eso? La educación primaria, que era orgullo en la región, se trasladó como responsabilidad a las provincias sin darles un peso de todo ese capital social que se había venido. La mitad de eso se lo robaron, además, en corrupción de distintos tipos, distintas situaciones. Un expolio, un robo colectivo a la nación, eso fue el menemato. El esquema actual no es diferente. De hecho, se está planteando casi lo mismo. El RIGI y todos esos regímenes son para favorecer un extractivismo, pero además es peor todavía, porque es el extractivismo, esto está todo pensado básicamente para los recursos minerales, el petróleo y el gas, si querés, también, y eso va a requerir otras inversiones, pero al estilo del modelo peruano. Ahora, y el diseño de política no cierra si no es con una sociedad al estilo peruano. 70% de la población viviendo fuera de la economía, o en la economía informal, o como fuere. Un puñado de ricos, muy ricos, blancos. Ellos se dicen blancos en realidad, pero la estructura social del Perú todavía refleja la rígida estructura del colonialismo. Hay un racismo muy ostensible, muy evidente, ¿no? Las altas clases. Y bueno, un puñado de privilegiados que son dueños de todos los recursos, los locales. Las multinacionales que sacan todo lo que pueden, tratando de invertir lo menos posible en contener el daño ambiental, etc. Y si ese como no se ha expresado, no hay un modelo explícito que haya hecho conocer el gobierno de Milei, deduciendo por lo que está haciendo, eso es lo que yo veo como el modelo de país que tiene subyacente en todas estas políticas. Bueno, el futuro es muy complicado, no solo por todo esto que estamos discutiendo, sino además porque el contexto global está también endiabladamente complicado. Lo que está haciendo Trump con los aranceles, con el comercio exterior y todo, es un cambio de paradigma, de funcionamiento del sistema global que, a mi juicio, está muy equivocado. Es volver al pensamiento de las políticas de suma cero. Para que alguien se beneficie, alguien tiene que perjudicarse, para que alguien gane, otro tiene que perder. En vez de las políticas de beneficio colectivo, que fueron las que impulsaron el crecimiento económico más grande que registró el mundo entre 1945 y 1975, si querés, que fue inédito. Después repetido con otros aspectos que combinaron una política global que funcionó muy bien durante mucho tiempo. Sí, con guerras locales, con una cantidad de cosas que uno podría criticar. Trump viene y rompe ese paradigma y vuelve al esquema del suma cero y el proteccionismo y los aranceles
El mismo esquema que generó finalmente la crisis de 1930. La crisis de 1930, el disparador, si querés, fue la caída de Wall Street en octubre del 29. Pero la crisis fue mucho más profunda, fue precisamente las medidas que los gobiernos empezaron a tomar para protegerse de la crisis y que generaron medidas retaliatorias similares de parte de los otros gobiernos para protegerse ellos de lo que se protege. Y eso generó la depresión más profunda de la historia de la economía del mundo occidental de 1930, que duró hasta 1932. Y acá a la Argentina le llegó con más dureza y profundidad en 1931. Y yo no descartaría que se esté gestando, se esté incubando una crisis global, una depresión global tan grave como la del 30. Y en ese contexto, la Argentina va a sufrir por las medidas retaliatorias y además porque todo esto que se está haciendo de abrirse y atarse a los caprichos y devaneos de un presidente impredecible como Trump, no garantiza de ninguna manera que estemos protegidos contra eso. Todas las redes de protección social están al límite, están al borde de estallar. Más allá de lo que yo estoy convencido de que todo esto que se mueve alrededor de la crisis de inseguridad en el Gran Buenos Aires, que ahora uno no puede escuchar una radio o prender un televisor sin que le muestren el último asesinato de hace 10 minutos, es más que nada una campaña para encubrir el escándalo del Libragate y todo eso. Muy bien manejada, muy bien orquestada. Pero si no se resuelve de alguna manera toda esta tensión social, tarde o temprano va a estallar. Por el momento está apaciguada, por el momento la gente parece estar muy tranquila con que el dólar, que la inflación esté nominalmente bajita, 2% mensual, sigue siendo mucho. Pero, y con que puedan, qué sé yo, comprar unas cortinas de baño en dólares si quieren. Es preocupante, no es la primera vez que pasa en la Argentina, no es la primera vez que estas cosas se intentan y fracasan. Yo no veo cómo va a ser diferente en esta ocasión, porque además faltan dólares, no hay una manera muy clara de conseguirlo, no tenemos, el blanqueo ya se gastó, no hay privatizaciones por delante que vayan a dejar ni la sombra de lo que podía haber sido las privatizaciones de Menem en los 90. Por eso este burdo intento de privatizar el Banco Nación. Además, si uno mira lo que pagó Telecom por Telefónica, es un chiste en términos son menos de 2.000 millones de dólares por una inversión también, capital social de los argentinos durante mucho tiempo, que después tomado por los españoles, aprovechado, explotado y giraron utilidades hasta cansarse desde acá. Pero 1.800 y pocos millones de dólares por eso es una ganga absoluta. Entonces, por más que digan que vamos a privatizar todo, ICF, ¿cuánto va a sacar el Estado por ICF? Suponete que privaticen aerolíneas, medida tan resistida socialmente como la del Banco Nación. ¿Cuánto van a sacar? Con suerte le van a decir quédense con las deudas y los aviones y nosotros no pagamos más sueldo. Por eso veo el futuro con preocupación.